El libro tibetano de los muertos pretende ser una guía de nuestros procesos de transición hacia la muerte y de la muerte hacia la nueva vida. Para los tibetanos, esta nueva vida es el desaparecer definitivo de nuestra personalidad. Si después de la muerte volviéramos a existir, no haríamos otra cosa que volver a encontrarnos con el dolor. Vivir implica sufrimiento, errores y corrupción. La paz solo es posible encontrarla en el nirvana, que para los tibetanos no es otra cosa que perderse en la luz sin color. Por lo tanto, cuando morimos nos encontramos con dos opciones definitivas. O se extinguen nuestra personalidad y nuestro ego definitivamente, liberando nuestra esencia para que se fusione con el absoluto, o retornamos a este mundo por no haber sido capaces de vencer al error y comprender que todo es sueño, maya, ilusión. Para aquellos que logran terminar con el ego, cuando llega la hora de la muerte, reluce ante ellos la luz de la conciencia y en ese momento se desvanece el mundo con sus apariencias engañosas. Para los tibetanos, la muerte es el inicio de otra etapa, mas no el final. Para ellos, lo que renace no es el alma, sino la compenetración con la conciencia cósmica. Según los tibetanos, el pensamiento es el centro moral del individuo. Este crea el karma y por tanto es el motivo esencial de nuevo nacer y morir continuos. Este pensamiento se apoya en lo que denominan aliento. Cuando llega la hora de la muerte, el aliento pierde su sostén. Y es entonces cuando se inicia el estado de la existencia intermedia, que puede desembocar en dos situaciones: el nirvana o el samsara, es decir, la paz eterna o las angustias que nos trae el continuo proceso de nacer y morir. Los que vuelven a nacer no han logrado entender que las imágenes que vivimos no son aspectos de entidades reales, sino símbolos relampagueantes del karma, ilusiones engañosas de este mundo tridimensional. Para los budistas existen tres maneras de evitar el karma. En primer lugar, por la fuerza de un voto que logra legar a un tercero el mérito de nuestras buenas obras. En segundo lugar, por la gracia de Amitabha, al que se le invoca con piedad para lograr su intervención. Y en tercer lugar, por el camino del conocimiento esotérico, que nos lleva de manera milagrosa a la esfera del absoluto. De este modo, el libro tibetano de los muertos es la guía para los que se encuentran en el estado de existencia intermedia y quieren lograr reconocer el resplandor de la conciencia cósmica. Pero, para comprender esto, debemos saber que, para los tibetanos, la vida no es otra cosa que la preparación para la hora de la muerte. Tanto budistas como hinduistas creen por igual que, en el momento de morir, el último pensamiento determina el carácter de la próxima encarnación. De esta manera, nuestro pensamiento pasado determinó nuestro estado presente y nuestro pensamiento presente determinará nuestro estado futuro, pues el hombre es lo que piensa. Así, el arte de morir es tan importante como el arte de vivir, es complemento y resumen. Y el futuro del ser depende, quizá enteramente, de la muerte correctamente controlada. El morir correctamente es una iniciación que confiere, como lo hace el rito mortuorio iniciativo, el poder de controlar conscientemente el proceso de la muerte y la regeneración. Pero ojo, no perdamos de vista que para los budistas existen dos tipos de muerte. La muerte mística, es decir, la muerte de nuestros defectos psicológicos, la muerte de instante en instante de cada una de nuestras pasiones, y por otro lado la muerte física, cuando nuestro cuerpo exhala su último aliento. Los moribundos han de enfrentar la muerte no solo con calma, lucidez mental y heroísmo, sino también con un intelecto correctamente preparado y correctamente dirigido. Pero en Occidente, donde el arte de morir es poco conocido y raramente practicado, existe por contraste la común reluctancia a morir, la cual, como lo sugiere el ritual del bardo, produce resultados desfavorables, como sucede en América, en donde muy a menudo el moribundo no se le permite fallecer en su propia casa o en una condición normal y sin perturbaciones, ya que generalmente fallece en la sala de un hospital, en donde además intentaron alargarle la vida con medicamentos o alguna otra cosa. Sin embargo, los orientales saben que los mundos, los soles y ellos mismos entran repetidamente en la ilusoria manifestación de la corporización, y que cada una de estas muchas manifestaciones está rodeada por lo que los lamas del Tíbet llaman el bardo, el estado que media entre la muerte y el renacimiento. Así, solo mediante la luz interna de la sabiduría, la luz verdadera, aquella que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, podrá dispersarse la oscuridad de la ignorancia. El libro tibetano de los muertos es el Bardo Tudul, que significa la liberación mediante la audición en el plano post-mortem y que implica un método yógico de salir hacia la liberación nirvánica, más allá del ciclo del nacimiento y la muerte. El libro tibetano de los muertos o el Bardo Tudul es un libro de instrucciones para los difuntos y los moribundos. Tiende a ser una
guía del difunto en su periodo de existencia en el bardo, descrita simbólicamente como un estado intermedio de 49 días de duración entre la muerte y el renacimiento. El 49 es un número bastante simbólico, pues representa a los 49 niveles de la mente, a las 49 regiones del subconsciente. El 7 es un número que organiza, y 7 por 7 es igual a 49. Y los tibetanos buscan despertar conciencia en aquellos 49 niveles de la mente, transformando el subconsciente en consciente. Y esto solo es posible desintegrando a los agregados psíquicos, que constituyen al ego, al sí mismo, al mí mismo. Recordemos que la conciencia está embotellada en cada uno de aquellos agregados psicológicos. Y desintegrando estos últimos, ella deviene despierta. Y este es el objetivo de los tibetanos: alcanzar la budeidad por medio de esta gran hazaña. Iluminar cada rincón de aquellas 49 regiones de oscuridad que se encuentran localizadas en nuestra mente. Aquí radica el misterio del número 49. 49 días de duración entre la muerte y el renacimiento, donde el difunto se libera de este mundo de cosas dadas, y el fin de la instrucción es ayudarle en pos de esta liberación. Así aprendemos que el dador de todas aquellas cosas dadas habita dentro de nosotros. La instrucción dada en el Bardo Tudul sirve para recordar al difunto las experiencias de su iniciación y las enseñanzas de su gurú, pues en el fondo la instrucción es nada menos que una iniciación de los muertos de la vida en el Bardo Tudul, para que ellos puedan desprenderse y desapegarse completamente de este mundo terrenal. El libro tibetano de los muertos es en sí una serie de instrucciones que se le deben dar al difunto para que éste encuentre el camino correcto que lo llevará a la salvación después de la vida. Ahora bien, ya mencionamos que la vida actual es una sucesión de la vida pasada, aunque no haya herencia de recuerdos individuales prenatales o preuterinos. De modo que el libro nos muestra un género de muerte simbólica correspondiente al juicio de los muertos en el Sitpa Bardo. La ilusión kármica brota de la creencia en un mundo de visiones de naturaleza extremadamente irracional que ni concuerda con nuestros juicios racionales ni deriva de estos, sino que es producto exclusivo de la fantasía libre de inhibiciones. Luego, la transición desde el estado Sitpa hasta el estado Chonjid es una inversión peligrosa de las aspiraciones e intenciones de la mente consciente. Es un sacrificio de la estabilidad del ego y una sumisión a la extrema incertidumbre de lo que debe parecer un caótico disturbio de formas fantasmales. Nadie que pugne la individualidad está libre de este peligroso pasaje, pues lo que se teme pertenece también a la totalidad del yo, de modo que esta liberación es una empresa muy necesaria y heroica. La realidad experimentada en el estado Chonjid, como lo enseña la última parte del bardo, es la realidad del pensamiento. Las formas del pensamiento aparecen como realidades, la fantasía toma una forma real y empieza el sueño aterrador evocado por el karma y representado por los dominantes inconscientes, es decir, por los agregados psíquicos. Pero en un nivel superior de intuición, el difunto sabe que todas las formas del pensamiento emanan de él mismo, de modo que el propósito real de este libro es el intento de iluminar a los difuntos en su viaje a través de las regiones del bardo. Todos hemos muerto muchas veces antes de llegar a esta encarnación, pero nadie puede recordar absolutamente nada. Y debido a esta falta de recuerdo, las personas en su mayoría no creen que existió una muerte anterior, aunque no dudan que nacieron recientemente. Los tibetanos creen que las prácticas yógicas pueden llevar el subconsciente hasta el reino de la conciencia discriminativa y de este modo extraer el irrestricto tesoro de la memoria subconsciente, donde están almacenados no solo los antecedentes de nuestras vidas pasadas, sino también los antecedentes del pasado de nuestra raza, del pasado de la humanidad y de todas las formas prehumanas de vida. Aunque si por algún motivo se abrieran las puertas de la subconsciencia de un individuo, la mente sin preparación sería avasallada y aplastada. Por ello, todos los iniciados custodian las puertas del subconsciente ocultas detrás del velo de los misterios y símbolos. Por esta razón, el Bardo Tudul otorga la liberación del estado intermedio entre la vida y el renacimiento en lenguaje simbólico. Según la tradición tibetana, el Bardo Tudul es una de las obras de Gurú Padmasambhava. En la actualidad, el Bardo Tudul es muy utilizado en el Tíbet como breviario y es recitado cuando alguien va a morir. Pero ese alguien debió morir de su pasado, dejando de lado su viejo ego. Todo esto antes de que pueda ocupar su lugar en la nueva vida espiritual en la que ha sido iniciado. De esta manera, en el Bardo Tudul se le debe hablar al difunto por 3 razones. 1. Se debe ver cada momento de la vida como si fuera el último instante. 2. Cuando un practicante está a punto de morir, se le recuerdan las experiencias del tiempo de su iniciación, o bien las palabras del gurú, sobre todo si la mente del moribundo no está alerta en el momento de la muerte. Y 3. Quien aún está encarnado o vivo debe tratar de rodear al moribundo
moribundo o al recién fallecido de pensamientos amorosos y auxiliadores en las primeras etapas de ese estado de la existencia, sin permitir que el apego emotivo interfiera. De modo que aplicar las enseñanzas del Bardo Tudul es siempre una cuestión de recordar lo correcto en el momento correcto. Pero para hacerlo se debe uno preparar mentalmente durante la propia vida a fin de poder reaccionar espontáneamente del modo correcto cuando llegue el momento crítico de la muerte.